Y comenzamos esta recta final del programa con una entrevista, ya un clásico, y tenemos a Rocío Recio de Cobas Asset Management. Muy buenas, Rocío. Buenas tardes. Bienvenida como siempre. Muchas gracias. Y vamos a empezar, como se suele decir, por el principio, ¿no? Que es lo más fácil. Desde Cobas, ¿cómo estáis viendo un poquito toda esta situación que quizás, no sé si decir que a última hora de ayer se aderezó con esa SEC poniendo otra vez el énfasis en el sector cripto que no está afectando, yo creo, del todo a las tecnológicas, pero por la general suelen ser vasos comunicantes, quitando en Apple, que ya nos ha sacado y nos ha mostrado cuál quiere que sea nuestra realidad de aquí a unos años. Complicado ir con esas gafas, yo creo, pero bueno, para casa yo creo que puede estar bien. ¿Cómo veis la actualidad desde Cobas? Pues desde Cobas, Sergio, vemos la actualidad. Yo creo que ha habido un cambio de rumbo en el mercado. Yo creo que al principio de año pues se pensaba, los inversores pensábamos pues que igual habríamos tocado un máximo en la inflación, que quizás las políticas monetarias expansivas volverían, ¿no? Es decir, los mercados estaban más eufóricos en ese sentido, pero como bien sabemos todos, con todo lo que ha acontecido en el mes de marzo con el sector financiero, las entidades financieras, primero en Estados Unidos con Silicon Valley Bank y luego aquí en Europa, pues sí que es verdad que ha habido ese cambio de rumbo y otra vez yo creo que vuelve a predominar ese miedo, quizás ese miedo a la recesión, esa volatilidad, ¿no? Esa incertidumbre en el mercado. Entonces estamos viendo cómo hay mucho inversor minorista que se está decantando sobre todo por la inversión en compañías de gran capitalización, entendiéndolas a estas pues como defensivas, ¿no? Es decir, defendiéndote pues de este escenario macroeconómico que estamos viviendo, ¿no? Y eso es algo ilógico, ¿no? O sea, al final refugiarte en una compañía simplemente por el tamaño que tenga, pues no, sin atender a los fundamentales de las compañías, pues es algo que vemos que no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, comentabas Apple, que valga más que todo el Russell 2000, que son las compañías pequeñas de pequeña capitalización en Estados Unidos, pues es sorprendente, ¿no? Y de hecho ahora mismo la divergencia, o digamos la diferencia que hay entre el Nasdaq y el Russell 2000 está en máximos históricos, yo creo que desde la crisis de las .com, ¿no? Entonces es sorprendente, llama mucho la atención cómo están dejando de lado completamente a estas compañías de pequeña y mediana capitalización, que es justo al contrario, como nosotros lo vemos, ¿no? Vemos grandes oportunidades, esto al final es una oportunidad que nos está dando el mercado de encontrar compañías buenas, compañías bien gestionadas y de gran calidad a unos precios todavía más baratos, ¿no? Nos hemos quedado un poquito atrás en términos de rentabilidad por todo lo acontecido desde el mes de marzo en el sector bancario, que pese a no tener ninguna entidad financiera en cartera, esto ha arrastrado al miedo a una posible caída en la demanda de energía, que como bien sabéis, Cobas pues tiene un porcentaje elevado, ¿no? en compañías de gas y petróleo fundamentalmente, y eso ha hecho que la cotización del precio del petróleo cayera y por tanto la de las compañías, ¿no? Pero no obstante, nuestras tesis de inversión siguen intactas, seguimos pensando en esos fundamentales que hay detrás y bueno, yo creo que dejándonos una muy buena oportunidad para invertir en lo que conocemos, ¿no? Una cartera yo creo que bastante equilibrada, la de Cobas, para defendernos de este escenario de, bueno, pues de posible recesión o de inflación que estamos viviendo, cubriéndonos fundamentalmente vía materia prima y energía, y luego también compañías defensivas de por sí por la propia naturaleza del negocio, ¿no? Que creemos que es defensivo en este entorno. Dentro de lo que decías Apple con las pequeñas y medianas empresas, pero si nos vamos dentro del SP, las que están moviendo realmente el SP sí, son muy pocas. Son las 5 conocidas son las mismas. y todas tecnológicas, Exacto. más que los otros sectores, con lo cual, como bien dices, entendemos que están empezando a salir, no sé si decir de órbita de los analistas, con lo cual ahí puede haber bastantes buenas oportunidades. Hablabas del sector de la energía, de vuestra tesis, que aquí tanto tú como algún otro compañero más habéis mencionado, y es interesante que la sigáis manteniendo porque, digamos, no me acuerdo quién de vosotros dijo aquí que esperabais que el petróleo, es decir, las estimaciones que tenía, era incluso que estuviera por $60. No ha llegado a estar en esa zona o ha estado mínimamente y luego ha repuntado, pero viendo que de repente el invierno ha sido tranquilo, en el sentido de que todos los países habían atesorado materias primas, petróleo y gas. Ahora hay un recorte supuestamente por parte de la OPEP.
pero yo sigo pensando que, sobre todo la parte esa de que falta inversión, sin duda. entiendo que es donde vosotros estáis poniendo el ojo para seguir manteniendo la tesis. Claro que sí, o sea, sin duda. Al final es lo que te decía, que aunque el mercado ahora mismo esté prefiriendo compañías de corte tecnológico, sobre todo muy impulsadas por todo lo que estamos escuchando de la inteligencia artificial y demás, al final el sector energético, primero, lo que te decía, es una cobertura natural ante la inflación, el hecho de, bueno, pues estar expuestos en este sector y sobre todo por lo que tú decías, o sea, seguimos viendo que falta inversión en el sector. Es un sector muy intensivo en capital que se necesita y se requiere de una importante CAPEX en el mismo y por eso, bueno, pues pensamos que se necesita y se requiere, ¿no? Por esos desequilibrios oferta-demanda que existen en el sector, ¿no? Que siempre, bueno, pues que hemos comentado en varias ocasiones. Hemos tocado esta tesis de inversión, pero si quieres, dentro, siempre que soléis venir, me gusta que contéis alguna tesis, porque al final muchas veces es al oyente lo que le gusta, ¿no? Es como un cuento, como una historia Sí. que les hace entender cómo vais conectando, vamos a decir, ciertos puntos para al final invertir. Pues mira, por ejemplo, y yo creo que siguiendo en este sector, en el de, bueno, pues materias primas, ¿no? En definitiva, yo creo que podría comentar y que todos los oyentes pues lo tuvieran en cuenta nuestra inversión en Danieli. Es una compañía italiana controlada por dos familias, la familia Benedetti y la familia Danieli, que bueno, pues aproximadamente tendremos como un 4% de esta compañía en nuestra cartera internacional y es una acerera, o sea, básicamente 2/3 del EBITDA que genera vienen derivados del diseño y construcción de plantas de acero, que supone aproximadamente un 70% de la producción mundial entre ella y dos compañías más. Es un negocio muy oligopolístico. Y luego un tercio del EBITDA que lo genera lo que es la propia generación o producción de acero en sí, ¿no? Entonces, la ventaja competitiva yo creo que muestra Daniel y una de las muchas razones por las cuales la tenemos en cartera es por lo siguiente, o sea, por cómo se genera o por cómo llegamos al acero, ¿no? Y puede ser de dos vías, vía mineral de hierro o vía chatarra, ¿no? Si es vía mineral de hierro, lo que se hace es en un horno eh, se calienta, bueno, pues gas, carbón y el mineral de hierro, ¿no? Entonces ahí produces acero. El problema de esto es que por cada tonelada de acero que se produce, estarías produciendo 2 toneladas de CO2 que van directamente a la atmósfera y aún así esto supone el 70% de la producción mundial, ¿no? Y luego la otra opción es vía chatarra, es decir, directamente en un horno, pues oye, quemas chatarra y produces el acero. Es mucho menos contaminante porque por cada tonelada de acero que se produce estás generando entre 0,4 y 0,8 tonelada de CO2, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que no hay suficiente chatarra para abastecer toda la demanda mundial, ¿no? De acero. Y aquí viene y aquí entra en juego la tecnología de Danieli, que la desarrolla precisamente in situ en sus plantas, que es hacer una mezcla de estas dos técnicas que te decía. Es decir, lo que hace es introducir ese mineral de hierro, quita el oxígeno a ese componente y lo que haría sería quemarlo directamente a modo chatarra. Y ahí estás produciendo el acero libre de CO2. Por tanto, bueno, es una compañía que conocemos desde hace muchísimos años, desde hace más de 15 años diría, una familia detrás. Yo creo que es una compañía con muy poco riesgo y con, bueno, pues con una cartera de pedidos, la verdad, a su favor, ¿no? Porque ahora mismo hay un proceso de descarbonización importante en las compañías, en las aceleras, pues que eso le beneficiaría muchísimo a Danieli. Aparte que la familia está muy centrada digamos, en simplificar la estructura societaria. Tienen dos tipos de acciones y eso hará sin duda que se refleje el valor y aparte el precio, que está como a 2-3 veces, ¿no? O sea que gangas se encuentran, compañías muy buenas también y yo creo que Daniel es muestra de ello. Es curioso porque en la primera parte del programa, nada más empezar, ayer fue el día del Día Medioambiental, una efeméride de estas que nos vamos creando Sí. todos los días. Y hay un estudio que es del que utilizan muchos políticos, donde hablan que las empresas privadas contaminan mucho, pero si tú te coges el listado, de las 10 primeras solo hay una Exacto. que es privada, el resto son todas Sí, públicas, ¿no? sí. Entonces te quedas como diciendo, a ver, ¿qué ocurre, no? Lo digo porque de cara a esta compañía, vosotros que estáis también alejados de las tesis de la socialdemocracia, de hay que invertir de forma correcta para salvar el planeta, etcétera, vosotros vais mirando las tesis de que esta empresa gana dinero y, oye, luego se ayuda al medio ambiente, reduce CO2, etcétera,
es parte del proceso. Exacto, eso es. Aprovechamos precisamente eso y buscamos, oye, en la medida de lo posible, que cumplan esas medidas. Yo sé, y esto de cara a los oyentes, para que se quieran apuntar, estáis haciendo una serie de talleres de inteligencia emocional y la gente dice, inteligencia emocional, a ver, ¿Qué es? sí, porque no, y aparte, es un campo un poco, yo creo que amplio Ujú. y hay veces que va por otros derroteros, no por la parte que tiene que ver esto con las inversiones. Pues tiene que ver y mucho, porque al final, a la hora de tomar decisiones de inversión, yo creo que los seres humanos estamos muy condicionados, pues a los sesgos, a lo que oímos, a lo que vemos, a lo que hace la gente y entonces, pues oye, estamos muy condicionados a la hora de invertir y probablemente, si no se tomen esas buenas y correctas decisiones, acabes tomando decisiones de inversión erróneas, malas, ¿no? Y sobre todo tomar decisiones de inversión en caliente, ¿no? Es decir, oye, esto baja, pues automáticamente vendo, ¿no? O sea, no. Es decir, que nos gusta y estamos muy comprometidos con los inversores en que tomen bueno, las correctas decisiones de inversión y por ello les acompañamos en todo el proceso de toma de decisión, ¿no? Hemos lanzado Brainvestor, que para aquel oyente que no lo conozca, es una aplicación totalmente gratuita en el que precisamente ponemos a disposición de los inversores herramientas, procesos, bueno, pues para que tomen esas decisiones de inversión correctas y les acompañamos incluso en un programa de mentoring totalmente gratuito también, pues precisamente de una manera individualizada acompañar al inversor, ¿no? Y además, como decía Sergio, estamos haciendo una serie de talleres impartidos por Paz Gómez Ferrer, que es una psicóloga experta en psicología financiera, que la verdad es que están teniendo muy buena acogida, creo que son muy interesantes y bueno, animamos a todos a que os apuntéis. Ya hemos hecho dos, uno de autoconocimiento y otro de inteligencia emocional y creo que a finales de este mes de junio haremos un tercero acerca de los sesgos precisamente. ¿Son todo presenciales en Madrid? ¿Se Pueden pueden ser presenciales y online, creo que online? también se pueden seguir. En este caso, es interesante porque estábamos hablando de que el petróleo no iba tan bien como el año pasado. Vamos, la tesis la tenéis ahí, la aguantáis, pero claro, el precio va haciendo otra cosa y ahí el gestor es cuando tiene que decir, eh, ¿tiro para acá o tiro para allá? Entonces, ahí entiendo que el gestor o el grupo de gestores tienen que tener muy claras las cosas, tener la no sé si decir, convertirse en un medio robot para alejarse de lo que son las emociones que te pueden venir ante esa circunstancia, porque encima luego muchas veces los medios de comunicación no son, no son muy amables Exacto. y si fallas van a atacarte y tener ahí controlada la parte emocional cuesta. Cuesta muchísimo, la verdad que sí, o sea, hay que ser, y además lo decimos muchas veces, o sea, ser un inversor value no es para nada fácil, o sea, es, bueno, hay que trabajarlo, yo creo que estamos en ello, en, bueno, pues en concienciar a todos los inversores de, bueno, pues de tomar las decisiones correctas, de no intentar hacer, por ejemplo, market timing, que muchas veces, pues oye, uno intenta pronosticar, oye, pues es que ahora la bolsa va a bajar, pues está el que invierte en ese momento o el que decide retirar porque, oye, como va a bajar, pues entonces, bueno, tomar esas decisiones de inversión correctas yo creo que ayuda muchísimo, ¿no? al proceso inversor. El otro día que estuvo Verónica, estuvimos hablando del fondo mixto, el que tiene la parte de renta fija. Ujú. Pero hoy, si quieres hacer una valoración un poquito de cara a actualizar cómo están los datos, de cara a los oyentes, porque, bueno, ya lo hablamos la otra vez, la verdad que este fondo que tenéis mixto de renta fija es muy, muy, muy interesante y la verdad que muy atractivo. Sí, es una alternativa, por supuesto, a, bueno, pues a cualquier depósito y sobre todo, por supuesto, a tener el dinero en el banco, ¿no? Sin estar invertido. Y como decía Verónica el otro día, es una mezcla de, bueno, renta fija, un 85%, y el resto sería renta variable. Es una alternativa muy buena. Yo creo que al final sí que es verdad, no deja de ser una alternativa, pero lo que Cobas está especializado y que lleva haciendo durante más de 30 años Francisco García Paramés es la gestión activa. O sea, para nosotros el value lo encontramos en renta variable, en compañías, pues oye, cotizadas que valen hoy menos de lo que realmente se espera que valgan, ¿no? Entonces tenemos dos carteras, una cartera internacional, una cartera ibérica
y de ahí nacen nuestros fondos. Nuestro fondo modelo es Cova Selección, que es en torno a un 85% renta variable internacional y el 15% ibérica. Covas Internacional, que sería 100% renta variable internacional, el Iberia, pues España y Portugal, y luego grandes compañías, que son compañías que capitalizan por encima de los 4.000 o de los 5.000 millones de euros, ¿no? Tenemos un potencial de revalorización de los fondos magnífico, estamos en máximos, pensamos que los fondos valen más del doble. Entonces, bueno, siempre es una muy buena oportunidad de inversión, siempre que uno tenga una liquidez que considere que no lo va a necesitar en los próximos pues meses, años, o con lo que uno considere, pero desde luego que ahora, en el punto de partida en el que nos encontramos, la inversión lo hace todavía más atractiva, ¿no? ¿Las aportaciones a cada uno de esos fondos que hemos ido hablando es la misma? Es la misma, es a partir de 100 euros la cantidad que uno quiera. Vale. Y de cara a esa ruta que estáis haciendo últimamente de ir por distintas ciudades, presentándoos, etcétera, para que os conozcan, no sé si esta semana tenéis alguna, no sé si era Gijón. No, Gijón ya lo hicimos, la semana que viene estaremos en Albacete y Ciudad Real, si no me equivoco, y bueno, la verdad es que estamos haciendo, como dices tú, una gira por España, sobre todo, bueno, pues en ciudades quizás, bueno, pues hemos estado, por ejemplo, en Córdoba, en Gijón, más pequeñitas, ¿no? También hemos estado en Alicante y bueno, próximamente pues estaremos en más ciudades, lo anunciaremos, por supuesto, y os esperamos pues a todo el que quiera venir. Porque entiendo que para estar enterado de por qué ciudades vais, está en la newsletter o si no en la página Solemos web. publicarlo en redes sociales, sí, en redes sociales es donde más, pues Twitter o Instagram es donde más hacemos este tipo de comunicaciones. Perfecto, pues ha sido como siempre un placer, Rocío. Muchísimas gracias. Si quieren más información, covasam.com, ahí tienen toda la información. Por hoy hemos terminado. Un saludo y nos vemos y nos escuchamos mañana.